¿Se acuerdan que en la clase anterior estuvimos hablando acerca de lo que era principalmente semiología del miembro anterior del equipo, ¿cierto? Dentro, por supuesto, de la forma de poder ir explorando, ¿no es cierto?, esta situación que al fin y al cabo se llama el inconveniente clínico, el motivo de consulta. Yo les mencioné, ¿no es cierto?, que dentro de lo que son los procesos de palpación propiamente tal, ¿no es cierto?, luego que ya hemos realizado la inspección, cuando vamos y abordamos propiamente tal en forma directa al paciente, les hablé de varias pruebas, ¿no es cierto?, de flexión pasiva. Esas pruebas de flexión pasiva, ¿no es cierto?, independiente de las conversamos, me gustaría que pudieran, antes de llegar al práctico, que las pudieran observar en forma de cómo se realizan correctamente. Miren, acá en realidad en YouTube ustedes se pueden meter, ¿no es cierto?, hay varias situaciones que son bastante académicas para poder demostrar efectivamente una prueba de flexión. Dentro de ellas, ¿no es cierto?, y las que estábamos conversando del miembro anterior del equino, vimos específicamente tres, ¿no es cierto?, la de la uña, la que hacemos una interflexión, ¿no es cierto?, en este caso del casco. Vimos la del nudo, ¿no es cierto?, como metacarpofalángica, y también vimos la del carpo. ¿Ya? ¿Por qué la aclaración? Si yo, por ejemplo, vamos a ver una flexión forzada del nudo, miren. Este es un nudo. Vamos. Eso. Miren, así. Que ahora con la inundación se han percatado. Horrible. Oye, todo eso. Ah, mira, ahí se puede unir. Bueno, acá está esta persona que, ¿no es cierto?, un colega que de alguna otra forma nos va a mostrar cómo se hace una prueba de flexión del nudo, ¿no es cierto? Ah, bueno, antes tengo una pregunta. No digas eso. Tengo una pregunta muy simple. Hablamos la primera clase o introducción acerca de cómo tomar un caballo, ¿no es cierto? Cómo cogerlo de la forma correcta, que no nos agreda. Pero si se fijan ustedes, ¿no es cierto?, vamos a tener que abordarlo propiamente tal. Si ustedes van a evaluar lo que es el casco mediante la pinza del casco, van a tener que levantar ese miembro. La pregunta del millón es la siguiente: ¿cómo lo levantan? ¿Y por qué lo levantan? Si un animal de, no sé, pues póngale ya un patitas cortas, 380 kilos adulta. Un, no sé, con pila sangre más o menos pesado, 550. Y le van a levantar la mano igual. Pero sí, pero acuérdense que los motores se miden en caballos de fuerza. O sea, estoy gordito, pero no tengo tanta fuerza. Hay que... ¿Me posiciono? Se posiciona. ¿De frente al caballo? De frente al caballo. La misma, o sea, no, en la misma dirección que viene el caballo. Perfecto. O sea, yo lo hago así, apoyo en mi hombro, ¿Ya? meto la mano, por ¿Ya? mediar. ¿Por qué haces eso? Para empujar el caballo y poder desestabilizar un poquito. Pero, Y para que claro, cargue el eso peso en la... es lo mismo que es esto. Por ejemplo, si ustedes, alguna vez ustedes vienen y yo me paro los pies y les digo que me presionen hasta que voy a perder el vector de fuerza por el cual estoy ligado al cuerpo. ¿Eso dónde se hace? ¿Saben dónde se hace? En el hombro. En la escápula humeral, como dice la compañera, ¿no es cierto? Generalmente uno ya está mecanizado, vas a tomar el miembro, yo voy así como, meto y levanto, para no tener problemas. Pero esa es la posición correcta. Hay gente que la agarra y le pellizca los flexores. O sea, créanme que si yo no puedo hablar con la persona que me está revisando, me está pellizcando los flexores, la tercera le pego con una patada, porque me va a doler. En cambio, si lo elevo quebrando el vector de fuerza, no voy a tener inconveniente. Eso es importante. ¿Por qué? Porque esta es una prueba
que se realiza con el miembro, ¿no es cierto?, elevado. Fíjense. Bueno, aquí me perorata, ¿saben lo que es una perorata, no? ¿Ah? ¿Nadie sabe lo que es una perorata? ¿Habían escuchado ese término alguna vez? Bueno, es un relato burdo y aburrido. Así que ojo cuando le digan si está, oye, me estoy dando una perorata. Esto es lo que está dando este caballero. Pero bueno, ahora, fíjense cómo vamos a abordar. Miren, lo que hablábamos recién, él me metió el hombro, ¿se fijan? Inmediatamente, fíjense cómo él cambió de posición para poder mostrar. Miren, esa es la flexión del nudo, pero esa no es la flexión pasiva. La flexión pasiva debe ser una flexión mantenida, ¿ya? Miren, hay dos detalles bien importantes que nos vamos a colgar de ellos. Primero, ¿no es cierto? Tenemos el miembro en elevación y tenemos en semiflexión ese nudo. ¿Y lo que hago yo? Yo pongo mi palma de la mano en la pinza de la armadura y la tiro hacia adelante, cosa que quede así la articulación. ¿Por qué esa diferencia con respecto, por ejemplo, a la del carpo, que la vamos a ver más adelante? Acuérdense ustedes, porque ya van a tener que empezar a manejar este tipo de situaciones, ¿no es cierto? Y los finas sangre de carrera, ¿no es cierto? Los caballos que corren en el hipódromo pueden sufrir una lesión que se llama periostitis metacarpiana, o vulgarmente cañeras, ¿ya? ¿Cómo? Cañeras, porque le duelen las cañas. ¿Por qué van a preguntar ustedes, no es cierto, por qué le duelen las cañas a un animal? Van a ver un animal en el hipódromo de los debutantes, tremendos animales, pero aún son niños, son animales jóvenes y no han terminado su periodo de desarrollo. Se ven desde el punto de vista muscular, desde el punto de vista tendíneo, desde el punto de vista ligamentoso, completamente desarrollados, pero no desde el punto de vista óseo. Y esta es una lesión que van a encontrar en él, se los aseguro, 90% de los caballos de rango etario, 2 a 3 años, que ustedes evalúen en periodos de entrenamiento o ingresando al entrenamiento. Esto es muy frecuente aquí en la quebrada del Ají. No es que en Chile, ¿no es cierto?, generemos esta situación. Lamentablemente, por una presión desde el punto de vista económico, los caballos están obligados a poder correr en ese periodo etario, y no sobre los 3 años que se debería. Porque en ese periodo o en ese rango etario están los mayores premios económicos. Bueno, ¿por qué entonces les doy esta perorata nuevamente? Pues yo tengo que flectar el nudo, pero evitar flectar el carpo, porque si no voy a estar haciendo dos cosas en una, y mi examen al fin y al cabo no va a ser objetivo, sino que me va a estar dando un falso positivo. Si yo flecto, ¿no es cierto?, el nudo, lo tomo desde la caña, nadie me puede de alguna u otra forma asegurar que ese caballo no presenta periostitis metacarpiana, si es en el caso de un fina sangre de carrera. Por eso lo tomo de la pinza y lo llevo hacia adelante, ¿ya? Vamos a ver después una del campo para que se interioricen bien. Bien, ahí está tocando la parte de los sesamoides. Bueno, hay otra situación más que yo les pregunto ahí, independiente de que ustedes están ingresando al mundo de los caballos. ¿Quién miércoles tiene el caballo en una mano? Perdón, en la mano. ¿Una armadura? ¿O usted es normal esa mano? No. ¿Por qué no? Es el huevo, ¿Qué significa que sea de huevo? que cubre toda la... Ya, perfecto, pero a ver, ¿es una armadura normal? No, esa es una armadura ortopédica, es una armadura sugerida, generalmente por el médico veterinario, ¿ya? Por alguna condición que debe tener en los miembros anteriores de ese animal. Como les digo, es un video que acabo de ver ¿no es cierto?, de YouTube. Pero podemos sacar también efectivamente esta situación que no es común. Van a ver, ¿no es cierto?, en la clínica, el próximo año, si Dios quiere, que vamos a utilizar varias herraduras ortopédicas para corregir varios problemas mecánicos que se producen en los caballos. Fíjense, y también empezó a tocar los flexores.
y la inserción, ¿no es cierto?, del ligamento anular, los colaterales, ahí está flectando el nudo. ¿Se fijan? Para mí esa es una flexión aún pasiva. Si yo estoy buscando signos, tengo que generar, al fin y al cabo, chicos, entiendan una cosa, si yo estoy revisando el caballo, lo estoy revisando para poder captar algún signo. En ese caso son todas estas pruebas de manipulación, para que no nos malinterpreten, son pruebas que van a buscar dolor. Por lo tanto, o sea, no es que yo sea brusco con el caballo, pero sí el movimiento tiene que ser forzar la articulación. Piensen que este es un caballo, no sé, con 500 kilos. Cuando apoya en velocidad, tiene una carga de 1800 kilos, que lo flesten un poquito. Si tiene algún tipo de problema, les va a demostrar. ¿Se fijan? Pero no se preocupen por la carga, que ay, a lo mejor le va a doler, déjenle no, porque, como les digo, eso tiene una presión en carrera por brazada de como una tonelada 8. Esa es la del nudo, ¿se fijan? Ahora, esperen, quiero ver, salgo de acá, vuelvo acá, porque hay una del carpo, pero para eso se utilizan este tipo de... Me cansó. Fíjense, miren, este va a ser una prueba, vamos a silenciar. Esta es una prueba del carpo. Miren cómo está flectando el colega ahí, tiene el casco hacia arriba. Y fíjense cómo con el casco flecta completamente el carpo. Fíjense la situación que pasa en el caballo. Eso no es porque el caballo sea pesado. Eso está molestando, eso le está indicando dolor. Fíjense, miren, cuando suelta el miembro, esa es una prueba positiva del carpo, ¿se fijan? Para eso estamos realizando todo este tipo de pruebas, ¿se fijan? Y lo podemos hacer con nuestras manos, sin ningún problema. ¿Qué podemos sacar de este video? Aparte, ¿no es cierto?, de que tiene una, como les decía, una flexión sumamente positiva, inmediatamente también pueden ustedes ver que hay otro signo aparte de dolor. Hay claudicación, y esa claudicación ustedes la pueden graduar. ¿Por qué? Pues lo pasamos en la clase pasada. Miren cómo eleva la cabeza al momento de apoyar, ¿no es cierto? Hay primero que todo, es una gran, ¿no es cierto?, claudicación de apoyo, ¿se fijan? Y por supuesto, de 3 a 4 debería de 5, de acuerdo a la clasificación de la AATP. ¿Se fijan? Esa es la condición importante, al fin y al cabo, que uno saca con realizar todo este tipo de pruebas. Cuando ustedes evalúen un caballo, ¿no es cierto?, lo evalúen para precompra, lo evalúen, por ejemplo, a un caballo que está corriendo, ¿no es cierto?, durante una temporada, por ejemplo, este tipo de procedimientos van a tener que realizarlos a diario. Todo esto, aunque no lo crean, que uno se los muestra, ¿no es cierto?, y suena un poquito árido desde el punto de vista hablado, pero es la forma de accionar que tiene o debiese tener el clínico, por lo menos que se dedica a músculo esquelético, de esta forma. ¿Se fijan? Hasta el momento que hemos hecho, palpado y observado, no hemos hecho absolutamente nada más. ¿Se fijan? Y ya tenemos información valiosa. Si queremos después saber exactamente, por ejemplo, el lugar de una claudicación, y como yo les decía que la mayoría de las veces es así, vamos a tener que recurrir, ¿no es cierto?, a auxiliares diagnósticos. Y los vamos a comentar, yo creo, en un rato más. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Quiero ver si está en la cuenta. Claro, mire, esta es bien artesanal, pero cumple la función. Yo tengo un reparo ahí. Fíjense que esa tabla, ¿no es cierto?, yo hago apoyar al caballo sobre la tabla y se fijan que el caballo tiene como los talones apoyados en el suelo, o sea, está con la punta hacia arriba. ¿Qué es lo que no me gusta de esta prueba? Que la tabla dice estar perpendicular al miembro y está chueca, no sé si se fijan. Fíjense cómo yo estoy, o bueno, no, es una persona, ¿no es cierto?, pero está en el político. Están obligando a pararse en esa posición
y en esa hiperextensión, ¿no es cierto?, de la zona, porque yo lo estoy forzando. Eso se mantiene por 1 minuto. Luego que pasa el minuto, retiro la tabla, bajo la otra mano y realizo, ¿no es cierto?, el trote, y ese trote lo voy a comparar con el trote original, ¿no es cierto?, de la primera inspección dinámica que realicé. ¿Se entiende? Perfecto. Bien. Súper utilizado, muy utilizado para síndrome navicular, para producir nuevamente dolor en la zona palmar de lo que es el miembro del caballo. Perfecto. Vamos a ver. Un poquito porque acá quiero eso. La ubicación. Bueno, aquí habíamos escrito, ¿no es cierto?, dentro de lo que es la definición de claudicación, tanto del miembro anterior, ¿no es cierto?, que principalmente se hacía relación con respecto a principalmente a la claudicación de apoyo, con respecto al movimiento de la cabeza, ¿no es cierto?, que la cabeza al momento de apoyar el miembro afectado se eleva para retirar el peso, ¿no es cierto?, sobre ese apoyo de ese miembro. Y al contrario, cuando apoya el miembro anterior que se encuentra sano o menos doloroso, tiende a bajar la cabeza y recibir todo el peso, ¿no es cierto? En el caso del miembro posterior, no nos vamos a fijar tanto en la cabeza. Acuérdense que, como ya lo conversamos en la primera clase, la segunda clase y ahora, la mayoría de los caballos que ustedes van a evaluar y van a conocer son caballos trotones. Por lo tanto, van a disponer del peso cruzado. Eso no solamente les va a servir como coerción o sujeción física, sino que también para poder interpretar de forma adecuada lo que es una claudicación. Si está cruzado, ¿no es cierto? Si yo tengo una claudicación cruzada, voy a tener resuelto 50% del problema, porque voy a tener una pata y una mano. Pero la idea, ¿no es cierto?, es saber cuál de los dos, de alguna u otra manera, es el que me está generando, al fin y al cabo, la manifestación primaria y no secundaria. Acuérdense que los caballos no comienzan, salvo sea una herida, por ejemplo, cortante, una contusión, pero las lesiones de training no son lesiones que van a empezar a molestar o a generar signos desde el momento que se generan, sino que cuando ya ha pasado un tiempo en el cual el caballo, por ejemplo, ha ejercitado y lamentablemente hay una descompensación entre lo que es el ejercicio, el externo, ¿no es cierto?, y el poder de reparación que puede tener el caballo. En este caso vamos a ver un poquito, a ver cómo se ve. Fíjense el miembro que claudica, ¿no es cierto? Fíjense que de acuerdo a la descripción, como es en el miembro anterior, nosotros describíamos que este caballo, ¿no es cierto?, si tiene una claudicación posterior, el movimiento del túber coxal, que es esta tuberosidad que se encuentra, ¿no es cierto?, en lo que es la parte final del ala ilíaca, iba a tener un movimiento hacia proximal. Si yo observo el caballo primero, fíjense, a ver, miren, en la medida que a mí me gustaría estar todo el día mirando un caballo, no puedo. Pero créanme que ahí está la clave del éxito, es poder observar en forma adecuada. Si yo veo, porque todos me pueden decir, oye, no veo nada, por suerte veo que se mueve uno de los dos poquitos, ¿no es cierto?, por un lado. Pero fíjense también, miren, primero vamos a repetir 2 veces el video. Quiero que se fijen primero en una cosa. En el movimiento de los tubercoxal, que no son armónicos. Y ahí inmediatamente se van a dar cuenta que puede haber uno que está más arriba. Y segundo, acuérdense que el paso
está dado por dos fases, una posterior y una anterior, con una fase media, ¿no es cierto? Y esto debe ser armónicamente, debe tener los mismos tiempos. Si ustedes se fijan en uno de los dos miembros del caballo, en el momento que comienza a deambular, va a haber inmediatamente un quiebre de uno de los tiempos del paso. Profe, Dígame. el levantamiento de la cabeza al tener dolor es solamente cuando duelen los miembros anteriores. No, o cuando duele cualquier miembro. No, principalmente en los miembros anteriores, pero lo que te dije yo es lo siguiente, ahora estamos evaluando un posterior, y ese posterior está cruzado y tiene que ser armónico con un anterior. ¿Te fijas? Entonces es muy probable que cuando tú detectes una claudicación posterior, vas a estar mirando una claudicación cruzada. Tú no vas a saber, por ejemplo, si es posterior izquierdo o mano derecha, o mano izquierda o pata derecha. Como te decía, por eso ya tienes el 50% de la pega realizada. Pero lo que importa y más complejo del posterior es identificar si efectivamente el posterior es el miembro que está generando el problema. Por eso te tiende o te puede marcar algunas veces en el posterior un levantamiento de la cabeza. Por eso, si te cuesta, ¿qué es lo que hago yo? No lo veo claro. Superficie. Da lo mismo, yo soy guatón. El tipo lo voy a dejar flaco trotando. Pero tengo que poder llenarme de situaciones. Si yo veo para allá y para acá, el caballo no tiene nada, tengo que exigirlo, ¿no es cierto? Si no lo veo, cambio superficie. Si esa superficie todavía no me favorece, soy más agresivo con, por ejemplo, algún tipo de manejo ecuestre. Círculo, un lado, círculo, el otro, en 8, que es más agresivo, hacia arriba o hacia abajo, si tengo la posibilidad, ¿no es cierto? Pero siempre buscando lo que es observar alguna anomalía en el andar, que al fin y al cabo esa es la definición de claudicación. ¿Se fijan? Miren, fíjense en los tiempos, por favor, qué importante eso. Saben que este caballo es como un modelo. Primero que todo, pregunta del millón, ¿cuál es la pata que claudica? Es la pata izquierda. ¿Se fijan? Primero eso, ya lo vamos a ver, el movimiento hacia arriba. Este es un caballo que es muy sensible al dolor. Cualquier tipo de claudicación o cualquier tipo de molestia, inmediatamente él lo hacía notar, lo cual es muy bueno para el veterinario. ¿Se fijan? Miren, veamos. Uno. Fíjense, ahí está, ¿ves? Pum, hacia arriba, pum, 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 pum. Y igual tiene un movimiento en la cabeza, yo lo comprendo. En este caso, fíjense que el movimiento de cabeza no es claro, ¿eh? Y tampoco es un movimiento de tren anterior como si fuese, por ejemplo, una lesión, pero a nivel proximal. O sea, asociada más que nada a elevación. ¿Te fijáis? También el movimiento tiende a ser distinto. Y lo otro que no pueden olvidar, miren, fíjense en esa patita blanca, miren lo que le estoy pidiendo. Fíjense cómo no respeta los tiempos. Y la mete antes, y la mete antes. Y al meterla antes, inmediatamente levanta el carro. La disposición de la cola también. Muchas veces puede estar asociado, sí. Bueno, este es un caballo que tiene árabe, aunque no lo crean, instrumento animal, pero sí, si no me equivoco, es árabe polaco, árabe egipcio, son caballos que son de resistencia, no son el típico árabe, ¿no es cierto?, de exposición, no son halter. Miren, pum, 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 la mete antes, no respeta el tiempo del paso. Si yo evalúo, por ejemplo, el otro miembro, fíjense que el otro miembro se desplaza sin ningún tipo de problema, teniendo sus dos tiempos de paso, ¿no es cierto?, el de la fase posterior y anterior, relativamente armónicas, no así, en este caso, el posterior izquierdo. A lo que voy, ¿por qué te hacía el comentario árabe? También no olvidar que estos animales tienen la cola parada. La mayoría, el 90% lo baja por una situación de tipo anatómico. ¿Se fijan?
Eso es un tipo de claudicación. Esta es una claudicación evidente, ¿se fijan? Para mí serían, igual lo demostraba, 2 a 3 de 5, completamente identificables. Fíjense que la superficie, si bien era nuestra línea de trote, pero una superficie, en este caso de maicillo compactado, no es tan duro. Y también, como les decía, situaciones lamentablemente en las cuales vamos a tener que vivir este tipo de situaciones, ¿cierto? Y lamentablemente en este caso, dependiendo de la edad, creo que veo un futuro, no, parece que es algo, parece que lamentablemente es una yegua. Van a tener situaciones así, ¿no es cierto? Donde en este caso podemos ver que el miembro ha perdido su eje, donde lamentablemente hay una fractura completa al parecer del metatarso, se fijan, con varios también compromisos de los metatarsianos, en este caso rudimentario. Al parecer se notaba, ¿no es cierto?, por el tipo de lesión que fue una herida tipo traumática, o sea, esto lamentablemente fue un accidente contra un objeto contundente. Si me preguntan, bueno, ¿cómo terminó lamentablemente la eutanasia? Si me preguntan, ¿pudiese haber hecho algo? No era una potranca muy viejita. Fíjense, la lesión también está como en la mitad. Tengo un metatarso, donde agarraron. Si efectivamente hubiesen existido unos recursos, ¿no es cierto? La sangre, esta yegua a lo mejor hubiese sido buena, podría de alguna u otra manera haber, ¿no es cierto?, dado la alternativa al propietario de poder haber generado una osteosíntesis, pero sin el propósito, por supuesto, desde el punto de vista deportivo, solamente desde el punto de vista vida. Esta lamentablemente, como les digo, la terminamos eutanasiando. Esta vivía en el Cerro La Bañera. Se mira la pobre. Fíjense cómo pierden el eje. Pobre. Creo que en esos casos, antes de eutanasiarla, como para que no le duela, porque claramente no lo puedo apoyar, no hacen algo como para que por mientras no sienta tanto. Sí. O sea, pero O no es yo, tan- pero no, mira, aterricemos tu pregunta. Y te voy a, mira lo que voy a hacer, te voy a traspasar la responsabilidad a ti. Y tú me vas a tener que proponer algo a mí. Y yo, efectivamente, por eso te digo, no, pero piensa, míralo, o sea, analízalo. Y yo te voy a decir los pros y los contras, para que entiendas. Porque esto a mí me llega en el teléfono. O sea, inmediatamente, así, oiga, no, pero es que tiene que tratar con analgésicos. Sí, doctor, yo estoy en mi casa, esto me lo mandaron de... Bueno, entonces dígale a Juanito, Juanito no sabe inyectar. Se fijan que existen situaciones cotidianas que lamentablemente las vas a tener que resolver tú como profesional. ¿Qué me interesa a mí de Juanito? ¿Qué hubiese sido mejor? Y hubiese sido mucho más interesante, por ejemplo, haber agarrado a Juanito el segundo día que tú vas a visitar y decir, oye Juanito, ¿sabes qué? ¿Sabes pinchar? No. Yo te enseño para que lo hagáis correctamente. ¿Te fijáis? No esperar el choque, no seamos, perdón si hay alguien de web, no esperemos como el gobierno que choque, que reviente. Tenemos que buscar, diagnosticar generalmente es lo más fácil, pero poner soluciones es lo más complejo. Por eso les digo, o sea, todos vamos a encontrar el problema, pero la gracia es tomar ese problema y canalizarlo y darle una solución. ¿Te fijas? Entonces existen esos inmediatamente así, oiga, ¿pero y cómo no lo perularon? La misma, oiga, ¿sabe qué, don Juan? Ya, entonces le vamos a decir a Juanito que lo perule. Dígame, ¿cuántas capas de algodón quiere que le ponga? Le vamos a poner, no sé, pues una venduna, le vamos a poner una detrás. Eso es conocimiento suyo. Y frente a la realidad, lamentablemente tú tienes que ofrecer la situación que está tomando. Si voy, me decís, bueno, ¿y por qué no lo va? Estaba a 250 kilómetros de distancia. ¿Sabes lo que propuse? Y llamaron a otro veterinario que estaba así.
Y no lo hicimos, tuve que llegar a hacerlo. Entonces, créanme que hay situaciones, por eso es tan importante, yo les decía en la primera clase, tienen que tener un trato sumamente importante con las personas que están relacionadas con los caballos. Si no, esto no resulta. Profe, ¿Mm? ¿y el tema de eutanasiar es por la complejidad de la fractura o por la tardía en llegar a analizar un tratamiento? Vamos a hacer lo siguiente. Póngame el tratamiento. Y yo O le sea, pongo los pros y los contras. No sé, en tablilla o Ah, por el... Va en tablilla, un Robert Jones modificado. Eso tiene que ser una fractura completa. La única forma de reparar, si quiero reparar, creo yo, es netamente, ¿no es cierto?, realizando una osteosíntesis. El problema es que ahí vas a tener, no es un caballo, acuérdate que siempre el caballo va a tener una función. Estoy hablando de un caballo de deporte en el que el caballo va a brindar una situación, ¿te fijas? Y ese caballo, si no está realizando deporte, pasa a ser una carga 100%. Imagínate un animal de alguna u otra forma operado de una situación así. O sea, después de operado en una clínica, mínimo va a pasar, no sé, un mes. Porque van a tener que estar evaluando las posibles infecciones, sacar radiografías, te fijas tú. Pero no es voy a necesitar una persona y un equipo especial. Y eso implica recursos. Porque uno puede tener la buena voluntad, pero tiene que pensar en el animal. Si ese animal O sea, lo va a pasar mal, yo te voy a recomendar la eutanasia. Si yo veo que tú quieres, lamentablemente, pero no tienes los medios, te lo voy a recomendar. Porque yo voy a pensar en el animal, ¿te fijas? Si yo veo que tienes recursos, tienes las ganas, te interesa, vamos dando, canaliza. ¿Se podría entonces hacer un tratamiento para que siguiese viviendo como animal, no sé, de la granja más que nada? Simplemente. Se puede volver la grabación, ¿no es cierto? Lo dije como hace 5 minutos. Entonces se podría. Con 2 placas, le pongo una lateral, una dorsal y con una ferretería de tornillos, pero sí, hipotéticamente podría ser. Por eso le dije que era joven y efectivamente podría. Pero incurre en... No, hay gente que lo paga. Eso mismo, solo por saber cuánto sería. Una así, en total. ¿Gamba o palo? No, 3 millones. 3 millones. Pero eso, mira, ponte tú. Y eso sería El cirujano te va a cobrar 500. Mira, desglosémoslo así. Más o menos 500. El anestesista te va a cobrar 150. ¿Te fijas? Y todo el resto, o sea, vas a tener en equipo y en implante, vas a tener aproximadamente 500 y 700 lucas. Y todo el resto es plata de hospitalización. Porque eso no es... A ver, nosotros podemos ser los mejores cirujanos del planeta, pero se debe realizar en el lugar idóneo para que pueda dar resultados. Esto no lo puedes hacer una cirugía de esta índole y a los 2 días mandarlo para la casa de alta. Por eso te digo, tienes que llegar a un periodo relativamente extenso, hospitalizado. Y ese valor, todo el resto de plata, que debe ser más de la mitad, es en hospitalización directa. Pero eso es por parte baja. Un abdomen, lo mismo, síndrome cólico, lo mismo. Pero ustedes tienen que pensar, o sea, al fin y al cabo, nosotros vamos a estar trabajando, bueno, con el ocio de la mayoría de las personas, pero también ahora con un asunto de sentimentalidad. Hay algunos que son caballos mascotas, y ahí no te va a interesar, ahí no tú vas a hablar de precio y te van a pegar una palmada. Hágalo, ¿por qué no lo ha hecho todavía? Profe, pregunta en el tema reproductivo. Una potranca con esas fracturas, si la si se recupera, ¿puede quedar pequeña después? No, porque o sea, la gracia, a ver, si yo propongo, independiente que sea una potranca chica o una potranca, digamos, antes de ser adulta, antes de que madure, la idea es que va a quedar funcional para vida y para reproducción. Para deporte no. No, sí, por eso le preguntaba. Pero O sea, sí. ¿podría quedar como madre? O sea, como si fuera una línea genética buena, sería perfecto. Sería perfecto. A lo que voy yo, que en la medida que, por ejemplo, el pronóstico es mucho mejor, sí, lamentablemente, este tipo de situaciones pasan a un animal más joven. Absolutamente. Es más difícil la cicatrización, igual. Pero no le generaría igual más carga en esa parte. Más carga. Que quede 20
voy a realizar esa cirugía en una potranca joven. Llevémosla efectivamente a una etapa reproductiva, o sea que de alguna otra manera tienes la presión de, por ejemplo, preñarla, ¿no es cierto? O sea, olvídame, mi procedimiento es primero. O sea, si estamos hablando de eso, esto es primero, tienes que reparar para después ver la parte reproductiva. ¿Te fijáis? Es una cosa por otra. Necesito mantenerla bien para que me pueda, por ejemplo, en una sangre de carrera, necesito soportar el peso del otro. ¿Te fijáis? Porque nos acepta la inseminación artificial. Entonces, no puedo yo estar operando y preñando al otro. No, o sea, olvídate, no, wait, stop. Lógico. Usted quiere vientre, ¿no es cierto? Deme tiempo para entregarle un vientre que esté acondicionado para poder recibir una muestra. Si no, no puedo. ¿Se fijan? En estos casos, ¿con qué eutanasia aquí? Ahí fue con alfa-2 agonista y la de Ries con ketamina con alfa-2 agonista, y después en intratecas y cisterna magna, una gránula de 14G, te vas metiendo justo en la tusa. Procura que, como va a estar de cúbito lateral el caballo, procura de que alguien le agarre la nariz, quede contra el pecho, cosa que la ventana donde tú tengas que entrar quede más abierta y sea muy fácil. Como te decía, justo en medio de la tusa, palpando, si usted pone efectivamente, ¿no es cierto?, la gránula, va a sacar el tapón. Lo que debiera obtener es un líquido translúcido, pero chorro, que no se les olvide, chorro, no es como líquido sinovial. No sé si han visto abordar alguna manera. Esto es chorro y translúcido. No es gotita, ¿se fijan? Y eso tiene que ser translúcido, porque se pueden equivocar, hay unos pasos grandes, me ha pasado, por eso se los digo, que meten la granula y es chorro pero de sangre. No, reubicar, no se preocupen, ¿sí? El caballo está anestesiado, lo tienen premedicado, y después lidocaína y controlar. Un minuto. Esa es una eutanasia tipo humanitaria. Hay otro tipo de eutanasia, ponte 61, que le produce un paro cardiorrespiratorio, puedo utilizar una bala si es necesario, porque a veces no tiene. Carabineros de Chile. Sí, certificado. No, pero yo no hay falta, ¿no? Que yo me voy, pues, oiga ahí. Por eso también, sí, no, yo cobarde. A mí, no, chao, yo voy a correr, como lógico. Sí, pues, más, si lamentablemente no tienen recursos, el caballo, ojo, es súper sensible la electricidad. Si no tienen otros recursos, pueden agarrar dos cables, uno ahí, en la boca, el otro ahí, y la atención en el otro. Listo. Pero bueno, existen situaciones, como les digo, la idea no es decirle que las practiquen, pero sí que las conozcan. Lo ideal, por supuesto, y aunque no lo crean, la más económica es la humanitaria. Un frasco de 61, si bien es rápida la muerte, es fea para el animal, pero le va a estar costando 100 lucas, yo creo. Imagínense que usted tiene que cobrar también, ¿no? Que la cuesta no es gratis, ¿no? Hay que saber todo lo que hemos conversado, hay que saber hacerlo. Esta es otra situación bien frecuente. Déjenme sacarle efectivamente el audio. Se fijan que estas son solamente situaciones de inspección. Todavía ni siquiera hemos abordado lo que es el miembro posterior, no lo hemos palpado. Fíjense aquí también, acostúmbrense. Hay un curso, al que le guste esta cuestión, ¿no es cierto? Ahora pónganme atención. Al que le guste esto, lo que es músculo esquelético de caballo, hay un curso que lo da un francés. ¿Sí? Generalmente lo dan en Argentina, si tienen que moverse para allá. Pero el curso se titula Utilice menos agujas y menos medicamentos. Observe al animal. Y el tipo en realidad, ¿saben? Es un francés, lo pueden seguir, es un caballero bien simpático, yo lo conozco en persona. Y sabe español. Y el tipo era anatomista. Trabajaba en una escuela, una universidad allá, no sé si en París o cerca. Debe haber sido cerca al Cigal, que es una clínica bien prestigiosa. Y el departamento estaba al lado del departamento de los clínicos.
Y este tipo empezó a observar que a los clínicos se les iba en collera por una situación de tipo anatómica, porque lamentablemente nosotros deberíamos tener, saliendo de la universidad, todos los días de la vida, anatomía 1, anatomía 2, anatomía 3, anatomía 4, y todos los días anatomía para recordar. Hay situaciones que uno no se recuerda. Y en base a eso, ¿no es cierto?, a todos sus conocimientos anatómicos lo aplicó en la clínica y por supuesto resultó algo realmente extraordinario. Y él dicta el curso. Como les digo, es algo bien entretenido. Acá lo importante es poder mirar y definir lo que estoy viendo. ¿Qué ven? ¿Qué observan? Miembro posterior extendido, ¿no es cierto? Se fijan, no flecta. Miren el otro, si bien da el saltito, él flecta el tarso. Acá hay una imposibilidad de flectar el tarso y fíjense cómo está de tensa la babilla. Miren aquí, incluso se ve una cuerda ahí muscular tensa. Miren un poquito, véanlo de nuevo. Pero ¿por qué ahí está depilada esa zona? Está depilada esa zona. Es que efectivamente, claro, si te das cuenta que está depilada de alguna otra manera, bueno, es tan evidente la cojera o claudicación, pero estuvieron haciendo un estudio ecográfico. Pero fíjate lo importante, por ejemplo, de este video, para poder analizar sin saber, porque si ustedes ven sin saber este video, sinceramente dicen, vamos a matar a este bicho tiro, como si está súper cojo. Claro, pero lo importante es poder analizar la cojera, ¿no es cierto? Y ver, y por supuesto después asociarlo de acuerdo a algunas patologías que son frecuentes y que se presentan en el posterior. Fíjense ahora, quiero que analicen la patidita que ya identificaron correctamente, que es la única, pero la parte blanca hacia abajo. Fíjense que el caballo cuando deambula, la flecta. Después, si pueden hacerlo al mismo tiempo, evalúen lo mismo que les dije en el tarso y lo mismo en la babilla. Esta sí la flecta, pero estas dos no. Hay un bloqueo en extensión. Y si hay un bloqueo en extensión, el 95-98% de los casos es un bloqueo por una fijación de la patela, que es una lesión que se puede solucionar sin mayor inconveniente. Se fijan que el nudo, la cuartilla, miren cómo se mueve sin ningún problema, la flecta. Pero lo que no puede flectar el caballo por una situación de tipo anatómica es el tarso y la babilla, ¿no es cierto? En este caso, la babilla es la que se encuentra bloqueada. La posición de la rótula ha pasado sobre la tróclea medial y ha quedado fija ahí. Y eso genera el bloqueo en extensión. Pregunta, inmediatamente, yo mismo, de lo que dije, bueno, pero ¿y eso entonces le pasaría todos los días? Porque lo que estamos hablando no es ninguna situación anormal del caballo. No. ¿Cuándo sucede? Cuando, por ejemplo, ingresa o sale del entrenamiento. ¿Por qué? Porque eso, la rótula, tiene un fibrocartílago y ese fibrocartílago va a estar unido, ¿no es cierto?, a tendones que van de grandes paquetes musculares, recto femoral, los bastos, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Si un caballo lo rematan vía libre, nunca ha tenido ningún tipo de entrenamiento, ese caballo, ¿no es cierto?, va de alguna u otra forma a empezar a ejercitar lo que son los músculos, ¿eh? Pero muy probable que se pueda alojar por una situación de que no se encuentra todavía, ¿no es cierto?, con una buena tensión, la rótula se puede alojar sobre la tróclea medial del fémur. Créanme que la primera recomendación para eso es deambular en situaciones irregulares. Ojalá un cebo. ¿Para qué? Para ir fortaleciendo lo que es, ya sea recto femoral y, ¿no es cierto?, los bastos en este caso. ¿Dónde se aloja? ¿Dónde se aloja? Sobre la tróclea medial, que es más grande, ¿no es cierto?, del fémur. Y ahí queda. Entonces, ¿por qué saliendo del training? Imagínense, el caballo va realizando ejercicio y hay una piedra puntúa, ¡pah! Casco, y sale cojeando ese caballo. Nada que ver con la pata, cojeando, ok. ¿Viene el veterinario? No, pues esto tiene una contusión en la mano, ok, ningún problema.
denle un poco de antiinflamatorio al caballo, queda en reposo, ¿no es cierto? Saquen herradura, hagan una cataplasma, una situación, ¿no es cierto?, de que produce color para poder focalizar ese foco de contusión y después lo vuelvo a ver. Una semana después, ¿qué va a pasar? Oiga, ¿cómo está la mano? Oiga, doctor, impecable la mano, sí, incluso ya está ladita, le vamos a poner la herradura ya. ¿Y cuál es el problema? El problema es que no se puede mover. Porque está bloqueado. Claro, pierde la tensión que tenía la rótula y esto empieza a jugar y se bloquea. Créanme que ustedes pueden tomar la babilla, ¿no es cierto? El caballo está mirando para allá, se ponen de frente al miembro y podrían manipularlo manualmente para volver la posición, ¿no es cierto?, en este caso lateral la babilla, pero es doloroso. ¿Cómo lo pueden hacer más fácil? Reculando. Marcha atrás. Entonces le piden a la persona que este caballo recule hasta que ¡puc! Y vuelva en posición. Bueno, para que no vuelva a realizar eso, ejercicios de alguna otra manera en superficies irregulares y también, si esto es recurrente, un corte. Corta lo que es el ligamento batular medial y ahí genera la liberación. Profe, pero si se corta, ¿puede seguir ejercitándose? Va a quedar en reposo para que posteriormente, ¿no es cierto? Eso. Tú lo único que haces es cortar, no extraes. Eso después se junta. Como va a estar un periodo de... La gracia acá es cuando no se genera, por ejemplo, un patrón de entrenamiento en forma progresiva. Créanme, todavía aquí en Chile hay muchos entrenadores que son cargos heredados de familia. No es una persona que haya pasado por la universidad, o sea, haya letrado, no necesariamente pasado por la universidad, perdón, me expresé mal, pero letrado técnicamente con respecto, por ejemplo, a este tipo de situaciones. Entonces, dale normal. Y ahí quedan efectivamente este tipo de inconvenientes. Créanme que esta es una situación bien frecuente. Profe, y Sí. lo otro, ¿se puede suplementar con una alimentación alta en vitaminas? Cosa como que se fortalezca ese cartílago. Pero es que el cartílago no va a estar afectado, O sea, porque lo que se va a ver afectado al fin y al cabo es la tensión con la cual tú vas a... Vamos a mirar de frente. Eso es una rótula, ¿no es cierto? La rótula es un puro hueso que está dentro de una articulación. Eso está unido a un fibrocartílago. Ese fibrocartílago, ¿no es cierto?, va a estar unido a tendones, que esos tendones van a estar unidos, ¿no es cierto?, a músculos. ¿No es cierto? Y ahí está, más o menos, el posterior del caballo. ¿Se entiende el dibujo, no es cierto? En la medida que estos músculos van a perder tensión, la probabilidad de que la rótula pueda posicionarse sobre esa tróquea es mayor. No va necesariamente asociado con una situación de tipo nutricional o deficiencia de vitaminas o nada. O sea, si tú le decís, por ejemplo, yo llego a consulta y lo pasaste a ver tú antes, lo viste con esto y lo recetaste vitamina, espérate la llamada que te voy a pegar. Te voy a tirar la oreja. ¿Se entiende por qué se da la situación? Y como les digo, esto es una situación muy común y lo otro da la impresión de que fuese algo completamente catastrófico, ¿no es cierto? Que lamentablemente perderíamos el animal y no es así. Diga. Esto cuando sucede en los humanos, después de una cierta cantidad de veces se sugiere la cirugía. En caballo no es lo mismo, ¿cierto? Mire, la cirugía, usted de alguna manera la va a recomendar dependiendo de la necesidad. Créame que si esto es intermitente y está metido, por ejemplo, en un sistema de entrenamiento ese caballo que es necesario y tiene una presión de tiempo. Lo que les puse esto es cierto, o sea, ustedes me dicen, pero le pone dolor si son 365 días del año. O sea, son 365 días, no un año. Pero los días pasan, pues tienes que preparar los caballos, tienes que presentarlos, existe una presión, como veterinario, va a estar presionado por todas partes. Yo creo que hasta la pulga del perro que está al lado del caballo te va a presionar para que saques el problema lo antes posible. Entonces, frente a esa situación, siempre los problemas te van a pedir solucionarlos antes de ayer. Ese es el gran inconveniente, esa es la presión que de alguna u otra forma estamos sometidos los
veterinarios que nos dedicamos a equinos. ¿Otra duda? ¿Otra pregunta, por favor? ¿No? Veamos entonces. Habíamos hablado también que desde el punto de vista ¿no es cierto? Ya sea, bueno, inspección, tenemos que tener, por supuesto, si vamos a estar evaluando lo que es un miembro posterior, tenemos que tener siempre dos tipos de inspecciones. Una dinámica, una estática, ¿no es cierto? Donde vamos a recorrer en estaciones, va a estar ese animal y voy a poder observarlo en todo su miembro. Y la otra, por supuesto, dinámica, que es la que ya de alguna otra manera hemos visto y analizado, ¿no es cierto?, durante el primer periodo de clase el día de hoy. Y, por supuesto, ¿no es cierto?, en base a lo que es la percusión, al igual que los miembros anteriores, acá podemos realizar percusión sobre todos los cascos, ¿no es cierto?, para poder identificar de alguna u otra manera la presencia de hongos. Esto es bien frecuente si es que el caballo no es bien acicalado, bien aseado con respecto a sus cascos. También si es que su cama efectivamente no es tan bien aseada en forma permanente, ¿no es cierto?, en forma diaria. Por lo tanto, ¿cuál sería la idea de poder realizar o utilizar este método de exploración? Es poder sentir los cambios de sonoridad que efectivamente se me van a producir dentro del casco o producto de que yo voy a golpear suavemente el casco, ¿no es cierto?, con un martillo, en este caso puede servir la misma pinza de casco, y teniendo en mente que el sonido normal debe ser mate, ¿no es cierto? Yo sé que existe dentro del casco lo que es la unión, pero que es completamente estrecha del podófilo con el queráfilo, o sea, no existe ninguna situación que de alguna otra manera me pudiese generar un ruido timpánico, presencia de aire. Los hongos generan canales dentro del casco y eso efectivamente me va a producir un sonido con eco, ¿no es cierto? Me va a producir un sonido raro y por lo tanto, ¿no es cierto?, sería un buen método de exploración para lo que es el casco del miembro anterior y del posterior. Yendo propiamente tal a la palpación, ¿no es cierto?, dentro del casco del miembro posterior también va a ser en forma indirecta a través de una pinza. Ahí vamos a tener que elevar lo que es el miembro posterior. La elevación del miembro posterior es completamente distinta a lo que es el miembro anterior. En este momento, si el caballo está mirando hacia ese sector y la cola está hacia allá, siempre cuando ustedes aborden un animal, si yo les digo o quieren abordar algún miembro, no vayan directamente al miembro, avísenle al caballo, tanteen al caballo. Yo muchas veces voy tanteando, le voy pegando con el codito, así, tuc, 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 para ver si tiene alguna reacción. A veces brincan y te tiran la patada para el lado. Entonces, siempre que el tipo sepa que ustedes lo van a abordar, cruz, y yo empiezo lomo, nalga, podríamos decir, o grupa, ¿no es cierto?, bajo, y me voy directo a la caña. Y la tracción hacia mí. Y cuando el caballo eleva, me la pongo acá. Y ahí me pongo el nudo y la llevo hacia atrás. ¿Y cuál es la gracia? Incluso lo vamos a hacer en clase, los que quieran, ¿no es cierto? Es girar un poquito, cosa de que las manos le queden libres. Piensen que van a tener que palpar ese casco. No es la idea que lleven un cristiano cada vez que van a hacer un examen de pata para que les levante la pata, pues ustedes lo pueden hacer sin problema. Pero esa es la forma correcta. Lo vamos a hacer, ¿no es cierto?, en los prácticos también cuando nos corresponde. Bueno, ustedes, hablando de prácticos, ustedes tienen que saber cuándo comienzan los equipos. ¿Esta semana o la próxima? Es este jueves. Bien. Yo pensé que comenzaba la otra, pero menos mal que me dije, si no hubiera quedado calentito el jueves. El problema, créanme, que no sería mío, sería de ustedes. Yo no tengo problema. Entonces, como les decía, desde el punto de vista indirecto, veremos la palpación, en este caso del casco, ¿ya?, del posterior. Y también vamos a tener podemos hacer lo que es una prueba de la cuña, si es que de alguna u otra forma pensamos, ¿no es cierto?, que, por ejemplo, pudiste tener un problema en el navicular ese caballo. Siempre recuerden los cascos universales, los signos universales de casco, porque el casco es una uña, ¿no es cierto? Entonces,
Como es una uña, cualquier proceso inflamatorio dentro del casco les va a demostrar poco. ¿Pero cómo se nos va a demostrar? Con aumento en la temperatura de la muralla del casco y claudicación. Pues acuérdense que yo les dije que independiente fuese un clavo, una piedra, una fractura tercera, una fractura auricular, el caballo, al generar un cuadro inflamatorio dentro del casco, hay una pérdida de función de ese miembro, por lo tanto hay claudicación. Fíjense, ya tenemos dos tipos de... y tenemos un tercer signo que es fundamental del casco, que es el aumento, en este caso, ¿no es cierto?, del pulso digital, de la arteria, por supuesto. No olvidar, siempre tocar eso, no cuesta nada, eso en menos de un minuto ya lo hicieron. Porque miren, pues si van, piensen, toco grupa, yo hago luego así, toco grupa, tracciono hacia mí, llevo, y ya pongo mi mano sobre la superficie de la muralla. Ya tengo uno. Ya hice trampa, porque lo vi caminar. Tengo el segundo, ya sé que está claudicando. Y el tercero, con mis dedos, tomo pulso inmediatamente en la cuartilla. Se van a dar cuenta inmediatamente. Por supuesto, van a también sumar lo que es el signo de dolor mediante la palpación indirecta a través de la pinza de casco. ¿Se entiende, no? Perfecto. Acuérdense, también pueden hacer la prueba de la uña. Tanto para el nudo como para el metatarso va a ser similar las mismas pruebas, ¿no es cierto?, en este caso del miembro anterior. En el nudo vamos a evaluar, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de palpación, lo que son los signos cardinales. Vamos a realizar movimientos de flexión, de extensión, de rotación, siempre buscando dolor, ¿no es cierto? Y también podemos realizar lo que es la prueba de flexión pasiva del nudo. En este caso va a ser distinta, lo cual me recuerdan en práctico para poder hacerla. Ahí, para no cambiar el caballo y no se nos estrese. La cabeza está allá, está la cruz, voy dorso, tomo, que es lo que es pasiva. Tomo bien, tracciono metatarso hacia mí, pongo mano en cuartilla y me quedo así. Y flexo. Y bueno, lamentablemente el cristiano, generalmente soy yo, me tengo que ir ahí. Un minuto. Y después realizo el trote. ¿Alguna duda? Acuérdense, también en la zona del metatarso vamos a tener en la cara flexora estructuras sumamente importantes. Dentro de ellas, ¿no es cierto?, vamos a realizar la manipulación y presión de cada una de ellas. Tendón flexor digital superficial, tendón flexor digital profundo y ligamento suspensor del nudo. Profe, perdón, va a sonar quizás. El tema de la temperatura es subjetivo, solamente tocando así uno siente como el calorcito, una cosa así. ¿Cómo puede hacerlo? ¿Cómo puede dejar de ser subjetivo eso? O sea, que puede ser que yo lo sienta más caliente que... Sí, es cierto, absolutamente. Pero yo le aseguro que si usted tiene un punto de comparación y yo tengo el mismo punto de comparación, vamos a tener los dos la misma opinión. ¿Y cuál es tu punto de comparación? Salvo para la laminitis, tu casco contrario. En la laminitis no, ¿por qué? Porque al ser un proceso metabólico va a haber una afectación lamentablemente de los 4 miembros. Entonces, Perdón. esto se debería hacer en todos los miembros. Aunque claramente es un miembro afectado, idealmente revisar todos los miembros. Es que, a ver, sinceramente, miren, a ver, si ustedes van a evaluar un caballo que está en training, es muy probable que si está en entrenamiento, sigue sin ningún tipo de inconveniente y no se lesiona, el tipo de revisión que van a tener que realizar con todas las pruebas de flexión, ¿no es cierto?, pero en todos los miembros, o sea, como dice acá, pero todos los miembros, ¿se fijan? Es distinto si te llamas, por ejemplo, como motivo de consulta, una claudicación. Tú de llegar no sabes qué miembro es, pero efectivamente yo me voy a abocar a lo que mi conocimiento me va a demostrar. ¿Dónde voy a ver esa claudicación? ¿Cómo voy a ver esa claudicación? Al momento del examen, ¿cuáles van a ser los signos que me van a poder percatarme al fin y al cabo? O bien, averiguar mejor de qué está sucediendo en ese miembro. ¿Te fijáis? Entonces, por supuesto, la interpretación es distinta. El training completo. Porque lo que te interesa es que cuando ese caballo vaya a realizar ejercicio,
no falla. Claro. ¿Te fijáis? Lo otro no, es descubrir. Ya está el problema, son cosas distintas. Y si tú me preguntas, tienen un costo distinto. Realizar un examen clínico, una consulta, tiene un costo mayor de llegar a un trato y ser un veterinario en el cual, de cabecera, en el cual tú estás constantemente revisando los caballos. Lo otro es nuevo, ¿te fijáis? Tiene un costo distinto. Y de todo tipo, costo de tiempo. Porque a veces descubrir cosas puede pasar todo un día o más de un día. Bueno, recuérdense siempre las ramas de los ligamentos suspensores del nudo, evaluarlas, presionarlas, no les cuesta nada. Si van a elevar el miembro anterior, van a elevar el posterior, toquen y palpen, ¿no es cierto?, las ramas. ¿Okay? Sacamos lo que les parece. Sorry.